Manipular a una persona ya es difícil. Requiere tiempo, influencia y una buena dosis de psicología. Pero manipular a millones es algo completamente diferente. Es lograr que multitudes crean en mentiras, defiendan ideas que las destruyen o luchen por causas que nunca fueron suyas. Y lo más aterrador, casi siempre creen que están eligiendo por sí mismas. A lo largo de la historia, gobiernos, líderes y empresas han dominado el arte de controlar el pensamiento colectivo. Y cada uno de esos casos ha demostrado lo mismo. La mente humana es el campo de batalla más poderoso que existe. Estos son los 5 casos reales de manipulación en masa. Historias que muestran hasta dónde puede llegar el poder y cómo sigue actuando, incluso cuando creemos que tenemos el control. Empecemos por el número 5. El experimento de Milgram. Década de 1960. Universidad de Yale. Un psicólogo llamado Stanley Milgram quería entender hasta dónde serían capaces de llegar las personas, obedeciendo órdenes. El experimento era simple, al menos en apariencia. Un voluntario creía estar ayudando en una prueba de memoria. Cada vez que el otro participante respondía mal, debía presionar un botón y aplicar una descarga eléctrica. Con cada error, la intensidad del choque aumentaba. Lo que el voluntario no sabía era que nadie estaba siendo electrocutado realmente. Los gritos eran fingidos, pero al otro lado de la pared, él creía que estaba lastimando a alguien. Aún así, el 65% de las personas llegó hasta el final, aplicando lo que creían ser descargas mortales, simplemente porque un hombre con bata blanca decía, «Continúe con el experimento». Milgram demostró lo que nadie quería admitir. La mayoría de las personas es capaz de cometer atrocidades si alguien en una posición de poder les dice que es lo correcto. Pero, ¿qué ocurre cuando esa obediencia no viene de un científico, sino de un líder carismático con cientos de seguidores? Este es el caso de Jonestown, el culto que se convirtió en tragedia. En 1978, más de 900 personas murieron en uno de los episodios más impactantes de la historia moderna. El nombre de ese lugar era Jonestown. Todo comenzó con Jim Jones, un predicador carismático que mezclaba religión, política y promesas de igualdad. Decía haber creado un refugio perfecto, lejos de la corrupción, lejos del odio, un paraíso socialista en medio de la selva de Guyana. Pero lo que comenzó como esperanza se convirtió en una prisión psicológica. Jones controlaba lo que los fieles comían, escuchaban y hasta pensaban. Discursos diarios, miedo constante y aislamiento total crearon un ambiente donde dudar era pecado. Las personas ya no creían en él, dependían de él. Cuando el gobierno estadounidense intentó investigar el lugar, Jones entró en desesperación y el 18 de noviembre ordenó el suicidio colectivo. Cientos de adultos y más de 300 niños bebieron jugo mezclado con cianuro. La frase que resonó aquel día fue simple y devastadora. No es suicidio, es un acto de revolución. Jonestown demostró hasta dónde puede llegar un líder cuando convierte la fe en obediencia. Pero no siempre hacen falta el aislamiento o la religión para manipular multitudes. A veces basta una idea, repetida tantas veces que termina convirtiéndose en verdad. Y esa era la máquina de propaganda nazi. Década de 1930. Mientras el mundo se recuperaba de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba sumida en una profunda crisis y humillación. Fue en ese escenario donde surgió un hombre con un don peligroso, Hitler, y a su lado, el cerebro detrás de la manipulación de masas, Joseph Goebbels. Goebbels entendió algo que pocos percibían en aquella época, que las personas no necesitan creer en la verdad, solo necesitan escuchar la mentira suficientes veces. Bajo su mando, los periódicos, el cine y la radio se convirtieron en armas psicológicas. En cada discurso, la culpa de los problemas del país se trasladaba a un enemigo inventado. En cada película, el odio se disfrazaba de patriotismo. La propaganda nazi no solo convenció a todo un pueblo, reprogramó a una generación. Transformó a ciudadanos comunes en cómplices de atrocidades y el miedo en obediencia. Al final, murieron millones, pero antes incluso de las bombas, fue la manipulación la que ganó la guerra. Y si crees que ese tipo de control terminó con el siglo pasado, espera a conocer al hombre que convirtió la manipulación en un negocio y creó el marketing tal como lo conocemos hoy. Estoy hablando de Edward Bernays y el nacimiento de la propaganda moderna. Años 1920.
El mundo estaba cambiando. Las fábricas producían en masa, los periódicos circulaban por millones de manos, y la publicidad empezaba a moldear la nueva sociedad de consumo. Pero un hombre transformaría todo eso en algo mucho más grande y mucho más peligroso. Su nombre era Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud. Tomó las teorías de su tío sobre el inconsciente humano y las usó no para curar a las personas, sino para influir en las multitudes. Bernays descubrió que no bastaba con vender productos, había que vender emociones. Convenció a las mujeres de fumar llamando a los cigarrillos antorchas de la libertad. Hizo que las empresas obtuvieran beneficios transformando deseos en necesidades. E incluso ayudó a gobiernos a manipular la opinión pública para justificar guerras y golpes de Estado. Fue él quien acuñó el término relaciones públicas, pero lo que realmente creó fue la ingeniería del consentimiento, la idea de que, con el mensaje adecuado, se puede hacer que cualquier persona crea que decide por sí misma cuando en realidad solo está obedeciendo un guión invisible. Y esa forma de control evolucionó. Hoy ya no llega por la radio, ni por panfletos. Viaja por Internet y sabe exactamente lo que piensas. Llegamos al caso número 1, cuando la manipulación dejó de ser un arte y se convirtió en un algoritmo. Cambridge Analytica, el escándalo digital que reveló el poder de los datos. Década de 2010. El mundo entero estaba conectado. Las redes sociales sabían lo que te gustaba, lo que odiabas, e incluso lo que te hacía reaccionar sin pensar. Pero lo que parecía solo entretenimiento se transformó en el arma de manipulación más poderosa del siglo. La empresa Cambridge Analytica recopiló datos de más de 80 millones de perfiles de Facebook sin autorización. Cada me gusta, cada publicación, cada clic servía para construir un retrato psicológico detallado de cada persona. Con esa información, crearon anuncios políticos distintos para cada perfil, diciendo exactamente lo que cada grupo quería escuchar. No era propaganda, era ingeniería del comportamiento. Y funcionó. Campañas políticas fueron dirigidas, opiniones moldeadas, y la línea entre la libertad y la manipulación prácticamente desapareció. Fue el primer caso comprobado de control masivo, mediante algoritmos. Un sistema invisible que no impone ideas, solo te muestra lo suficiente para que creas que llegaste a ellas por ti mismo. Y lo más inquietante es que, incluso después del escándalo, el mecanismo sigue funcionando. La diferencia es que ahora ha aprendido de nuestros clics. Del laboratorio de Yale a las redes sociales, la historia solo cambió de escenario. Pero la manipulación esa sigue evolucionando. Estos fueron los 5 casos reales de manipulación en masa. Historias que muestran que el control no siempre viene con cadenas, a veces. Viene con palabras, imágenes y clics. La manipulación ha evolucionado, solo cambió de forma. Y mientras exista quien desee poder, siempre existirá quien desee creer.